Ya estábamos aquí en la parte final, habíamos visto que era el balance de calor, ¿se acuerdan? Habíamos analizado el esquema, yo ya les expliqué, ya les mostré cómo es que funciona, cuál es la cantidad de radiación que nos llega a la Tierra y cómo se invierte realmente esa radiación, ¿verdad? Cómo se invierte en cada uno de los procesos que se lleva a cabo aquí dentro de la Tierra, dentro de nuestra atmósfera. Bien, entonces, para finalizar este tema, vamos a ver unos pequeños esquemas. Y con esto concluimos el tema. Y si nos da el tiempo, por supuesto, vamos a ingresar inmediatamente al que sigue. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de esta radiación global. Por supuesto, como les venía mencionando, ya nos hemos referido acerca de lo que es cómo llega la cantidad de radiación o la cantidad de energía solar a la Tierra y prácticamente cómo se invierte esa energía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de radiación global, ¿por qué se le llama así? Se le llama así porque hay una que es radiación directa y otra que se llama radiación difusa. Entonces, yo estoy midiendo la temperatura. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura, si estuviéramos dentro del aula, entre dos personas de ustedes, ¿qué tengo que medir? Primero que todo, tengo que medir la temperatura del ambiente. ¿Sí? Eso es muy importante. Mido la temperatura del ambiente, pero a eso, ¿qué le tengo que adicionar? Ahí se le tiene que sumar la radiación que está emitiendo cada uno de ustedes. Si hablamos, por ejemplo, de dos alumnos, entonces seguramente cada uno de ustedes, como yo les decía, eh, recepciona en algún cierto porcentaje una cierta cantidad de energía. Entonces, si queremos medir esto, entonces tenemos que medir la temperatura del ambiente, pero además la temperatura que está emitiendo cada uno de ustedes, ¿okay? O esa energía, esa radiación que ustedes están emitiendo. Entonces, de ese modo se realizaría. Aquí, fíjense, tenemos este plano. Aquí dice, como punto número 1, vamos a ver la radiación directa sobre un plano horizontal. ¿Qué pasa cuando la radiación llega sobre un plano horizontal? Habíamos hablado de que no siempre va a ser el suelo, ¿verdad? Puede ser algún otro tipo de superficie, como hemos visto también en la clase pasada. Hablábamos de la nieve, eh, las plantas, etcétera. No siempre es la superficie del suelo, pero en este caso hablemos de una superficie horizontal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero que todo, sobre este plano horizontal, esto es lo que pasa con la radiación global. ¿Qué quiere decir? Que alcanza un valor mínimo. Está bien, hay valores mínimos y hay valores máximos. Pero, por ejemplo, si aquí pongámosle que, a ver, déjenme que uso mi plumón. Aquí abajo pongámosles que más o menos son las 7 a.m., ¿ok? Hoy a las 7 de la mañana. Bien, entonces, fíjense, mientras va transcurriendo el tiempo, aquí, ¿qué es lo que va pasando? Claro que aquí creo que se nos ha pasado ponerle la medición, así como aquí, seguramente aquí igual hay un número mínimo, pero en este caso simplemente está el máximo. Más o menos, pongámosles, hoy ustedes a qué hora creen que ya empezó a hacer más calor. A las 12, 11, más o menos por ahí, ¿verdad? Pongámosles 11, ¿ok? Pero lo habitual en nuestro clima, claro, porque hemos tenido nuevamente bajas temperaturas, ¿verdad? Pero lo habitual más o menos ya a las 9 hace demasiada calor, ¿verdad? Pero hoy, analicemos lo de hoy, más o menos a las 11 de la mañana, ¿qué ocurrió? Teníamos su capacidad máxima de radiación, ¿ok? De la energía que estamos recibiendo.
sobre un plano horizontal, que es donde nosotros estamos parados. Entonces, cuando es máxima, cuando es la máxima capacidad o alcanza, perdón, su máxima capacidad, la radiación en este plano horizontal llega a ser 1.5 calorías centímetros cuadrados por minuto. Bien, está en esas unidades. Entonces, eso más o menos es lo que sucede cuando nosotros recibimos la radiación. ¿A través de quién o dónde? En una superficie horizontal. ¿Okay? La radiación directa sobre el plano horizontal. Eso es lo que sucede. Al pasar las horas, por supuesto, amanece y no tenemos la máxima radiación en una superficie horizontal, no. Más o menos hay ciertas horas o ciertos horarios donde al pasar ese tiempo o al transcurrir esas horas es donde recién alcanza su capacidad máxima de radiación. Entonces, yo les daba un ejemplo de que hoy más o menos ha sido a las 11 de la mañana cuando recién hemos podido, o 10:30, cuando recién el sol como que ha estado en casi el punto más alto. Pero por lo general es más temprano, ¿verdad? 9:30, 10 máximo, y ya hace demasiada calor. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos alcanzando la máxima capacidad de radiación o estamos recibiéndola. Entonces, hablando sobre esta superficie horizontal, de esta manera actúa. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos como número 2, fíjense que era prácticamente de lo que estábamos hablando. La radiación global directa más difusa sobre la superficie horizontal en verano es más o menos de 0,20 y 0,30 kilómetros por metros cuadrados. Bien, pero en invierno, por supuesto que no va a ser lo mismo que el verano, ¿verdad? Hemos hablado bastante de que la radiación que recibimos en invierno nunca es igual que en verano, como lo tenemos el día de hoy. No vamos a recibir esta cantidad de radiación, quizás al mediodía, a lo máximo unas 2 horas y se acaba. Entonces es por eso que, fíjense, en verano de 0,20 a 0,30 kilómetros por metros cuadrados, estamos hablando de superficie, y en invierno simplemente el 1/10 de lo que es en verano. Entonces ahí para que ustedes noten un poquito más la diferencia. Ahora, de acuerdo a la variación de la altitud, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Mientras nosotros vayamos avanzando en lo vertical hacia arriba, vamos a estar más alto, ¿verdad? Si no subimos a un edificio de 10 pisos, luego de 20 y así sucesivamente, vamos a ver cómo es que varía en el siguiente tema que vamos a ver a continuación con respecto a la temperatura. Pero fíjense aquí, tenemos un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, si nosotros estamos en verano y tenemos una mayor altitud, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una mayor radiación o vamos a recibir una mayor cantidad de radiación mientras estemos más altos o mientras nos ubiquemos en un lugar más alto. En invierno, si estamos a mayor altitud, va a ser lo contrario, vamos a recibir menos radiación. Pero en la línea del ecuador, fíjense que es constante. No importa si estamos en invierno o en verano, si vivimos en la línea del ecuador, vamos a recibir la misma cantidad de radiación solar. Entonces, en eso consiste. Bien, voy a un ratito dejar de compartir, aceptar a la última persona y pienso que ya es suficiente el tiempo de la tolerancia que teníamos, ¿verdad? A ver. Bien, entonces en eso consiste. Les decía que en la línea del ecuador, en verano o en invierno, la verdad es que nos va a llegar la misma cantidad de radiación porque en el ecuador es constante. Bien, si viviéramos justo en la línea del ecuador, pero estamos en el hemisferio sur y vamos a ver cómo actúa la radiación en nuestro hemisferio a continuación. Fíjense. Para el siguiente, cuando me haga caso la compu, aquí está. Primero que todo, vamos a analizar nuevamente, fíjense, como habíamos visto sobre una superficie horizontal, ¿verdad? Al inicio. Entonces aquí dice orientación
Orientación e inclinación de la superficie receptora. Entonces, nuevamente, si estamos en una superficie horizontal, okay, o si la superficie que va a recibir esa radiación solar, perdón, es horizontal y la radiación, hagamos de cuenta que es esta, por supuesto, veamos qué pasa en el hemisferio norte y veamos qué pasa en el hemisferio sur. Primero que todo, a ver, analicemos el hemisferio sur. Aquí tenemos las medidas de radiación que por supuesto están en estas unidades, calorías, centímetros cuadrados por minuto, ¿ok? Solamente que acá ya se nos pasó ponerles las unidades, pero es la misma que la primera que vimos. Entonces, fíjense, el hemisferio sur es la línea roja. Fíjense qué sucede. En enero, febrero, aquí tenemos de enero a diciembre, más o menos en los primeros meses del año, ¿qué sucede? Tenemos una mayor radiación porque estamos en verano, ¿se acuerdan? En febrero, ¿se acuerdan cuando era presencial? En febrero era cuando hacíamos verano y llevábamos una o dos materias. Entonces, ¿qué pasaba? Hacía una tremenda calor. Ahora, acuérdense, si eran hartísimas personas en el aula, cómo ese aire se sentía tan pesado. Entonces, está clarito acá. En enero y febrero, fíjense, la radiación en el hemisferio sur, que es donde nosotros nos encontramos, es mucho mayor a comparación, fíjense cómo va la curvita. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En junio y en julio estamos en invierno aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense cuál es la cantidad de radiación, es mucho más baja, 0.09. Aquí estamos en invierno. Pero, luego de que pasa, tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nuevamente, más o menos en esta época, nuevamente, fíjense cómo va subiendo la radiación hasta nuevamente llegar a los 0.35 calorías, centímetros, shalala. Entonces, fíjense cómo recibimos nosotros la radiación. Ahora veamos qué pasa en el hemisferio norte, en el continente europeo, donde nosotros no vivimos, pero fíjense para que veamos la diferencia. En enero y febrero, totalmente diferente. Allá hace frío, fíjense, no hace calor como aquí. Y obviamente todo lo contrario en julio, junio, julio, agosto, ellos están con una radiación de 0.35. Entonces es verano, ¿verdad? Pero nuevamente en octubre, noviembre y diciembre, ahorita, fíjense cuánto tienen de radiación más o menos, 0.09. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen poca radiación y eso quiere decir que están en un clima mucho más frío que el que nosotros tenemos actualmente. Entonces, fíjense, si tenemos este caso donde nosotros recibamos la radiación en una superficie horizontal, si vivimos en el hemisferio sur, ya sabemos qué es el clima que nosotros tenemos, cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo bajan las temperaturas, y esta es la cantidad de radiación que aproximadamente recibimos durante el año. Lo mismo en el hemisferio norte, para que ustedes vean esa diferencia cuando la curva cambia y es todo lo contrario. Veamos el siguiente, fíjense. Si estamos en una superficie vertical, que es la del centro, fíjense, es la del centro, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí tenemos al sur, dice hemisferio norte, y el norte dice hemisferio sur. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a ver qué pasa. Yo inclino una superficie hacia el sur, fíjense, pero estoy en el hemisferio norte. Y si yo inclino una superficie hacia el norte, pero estoy en el hemisferio sur. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a observar o vamos a ver cómo se ha medido la energía que incide aquí. Por ejemplo, en el hemisferio sur, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? En las paredes de algún tipo de superficie. Y aquí vamos a hacer referencia, por ejemplo, acá. A ver, veamos. Fíjense, ¿qué pasa en el hemisferio sur? En el hemisferio sur es la línea roja, nuevamente.
Si inclinamos, ok, una superficie, nosotros que estamos en el hemisferio sur y la inclinamos hacia el norte o la posesionamos con vista hacia el norte, ojo con eso, qué va a pasar? Fíjense, en enero y febrero, ese lugar va a recibir una radiación de 0.04, que es una radiación pequeña, ¿verdad? O bastante reducida. Y, por supuesto, ese lugar o esa superficie, como vamos a estar en un calurón, vamos a estar en verano, fíjense que ese lado va a recibir poca radiación, ¿se dan cuenta? Porque está inclinada hacia el norte o apuntando al norte, como le quieran decir ustedes, como le entiendan mejor. Y esa misma superficie, en junio, julio, agosto, fíjense, va a recibir una mayor radiación. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos en invierno, esa superficie va a recibir mayor cantidad de radiación de lo poquito que recibimos, pero va a recibir todo el tiempo ese lugar, ¿ok? Ese lugar que hemos inclinado hacia el norte. Pero nuevamente en octubre, noviembre y diciembre, que sería esta época, va a recibir, fíjense, otra vez una radiación muy reducida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en los meses de invierno ya hemos visto que la radiación va a ser mayor, ¿verdad? Comparada con el esquema anterior que hemos visto. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que diseñar nuestra casa, nuestro hogar, su lugar mágico soñado que ustedes tengan en mente, si ustedes lo pudieran construir desde cero, lo pueden diseñar hacia el norte. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Es decir, claro que no toda la casa, ¿no? Mirando hacia el norte, sino pueden posesionar o diseñar las habitaciones que ustedes más utilizan, como por ejemplo, quizás la sala, su dormitorio, no sé cuáles son las habitaciones que ustedes más utilizan o donde más pasan el tiempo. Entonces, esas habitaciones ustedes las pueden posesionar hacia el norte. ¿Y qué va a pasar? En este verano, con este clima que tenemos actualmente, fíjense, octubre, noviembre y diciembre, más o menos aquí, fíjense cuál es la radiación que van a recibir esas habitaciones. Bastante bajitas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Que cuando tenemos altas temperaturas, que no nos llegue la radiación directa hacia la habitación donde estamos porque nos hace demasiada calor, ¿verdad? Y todo lo contrario, que en invierno esas habitaciones estén lo más posesionadas hacia donde nos va a llegar los rayos del sol directamente. ¿Para qué? Para que en invierno, cuando hace frío, esa poquita cantidad de energía llegue directamente a esa parte de la casa o a esas habitaciones y pueda por lo menos calentarse un poquito más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces, en el hemisferio contrario, que es en el norte, si viviéramos nosotros en el norte, ¿hacia dónde tendríamos que posesionar esas habitaciones de nuestra casa que más utilizamos? Lo contrario, ¿verdad? Si vivimos en el norte, fíjense, hacia el sur, ¿verdad? A ver, en este caso, en el hemisferio norte es la línea negrita. ¿Qué va a pasar? En enero, febrero tenemos mayor radiación, pero en junio, julio, agosto se reduce. Y luego acá nuevamente. Entonces, a nosotros prácticamente nos interesa esto, ¿verdad? En el hemisferio sur porque es donde nosotros habitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo les decía. Tenemos que diseñar esa estructura o ese lugar que ustedes quieran, ya sea su casa, etcétera, hacia dónde posicionando las habitaciones que más utilizamos hacia el norte. ¿Por qué? Porque ahí van a recibir menos cantidad de radiación en el verano y más cantidad de radiación en el invierno.
Bien, el último cuadrito. Aquí tenemos, si nosotros construimos lo mismo, las paredes, 30 grados sobre la vertical y al sur, aquí NN, norte, SS, no. Acá simplemente al sur en el hemisferio norte. ¿Ok? Esto a mitad, ¿no? Al sur en el hemisferio norte. ¿Qué quiere decir? Que esta inclinación, ¿ok? Sobre la vertical es 30 grados, ¿verdad? Entonces, si construimos paredes inclinadas, ¿ok? Estos 30 grados, fíjense cómo es la radiación. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener prácticamente una atenuación tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque fíjense cómo oscila la radiación. Prácticamente varía 0,10, ¿verdad? Entonces es poquito. ¿Qué quiere decir? Que las paredes ni se van a enfriar tanto, ni se van a calentar tanto, ya sea en invierno o en verano respectivamente. Eso es lo que quiere decir. Es por eso que, por ejemplo, en los países nórdicos, las paredes, no sé si ustedes han visto en las películas, etcétera, hay edificaciones que tienen las paredes inclinadas, porque ellos no están como que de acuerdo de recibir mayor y menos radiación. Entonces esa estructura va a recibir más o menos la misma cantidad de energía en el invierno y en el verano. Entonces, es por eso que construyen sus estructuras con este ángulo de inclinación, para recibir la misma cantidad de energía de radiación durante todo el año, ya sea en verano o ya sea en invierno. Bien, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Es importante ver que la radiación no solo va a depender de lo que nos puede llegar a la Tierra o a la superficie del suelo, ¿verdad? Sino también a a dónde llega esa radiación. Y prácticamente esa es la conclusión de este tema que acabamos de ver. Depende mucho la radiación de cómo incide sobre la superficie, porque fíjense, si la superficie es horizontal, tenemos una variación, ¿verdad?, de energía. Si inclinamos la superficie hacia el norte y vivimos en el hemisferio sur, vamos a beneficiarnos de no recibir tanta radiación en verano y sí recibirla en invierno. Y si la inclinamos 30 grados, entonces fíjense que aquí, para el hemisferio norte y para el sur, simplemente esta variación es de 0,10, que quiere decir que no nos va a llegar ni mucha cantidad de energía ni muy poca durante todo el año. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Díganme. En el inciso B no le pude entender muy bien lo que era la vertical y la frontal. La horizontal sí la entendí, pero En el inciso B, vertical. Ah, ya. Les vuelvo a compartir y lo repasamos. ¿Está bien? Esta de acá. sí, esa no pude entenderla bien. Bien, entonces, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos una superficie. Aquí estamos hablando de que vamos a inclinar, ok, si inclinamos una superficie, en este caso, esta de acá, nos interesa esta, ¿bien? Si nosotros estamos en el sur e inclinamos esa superficie hacia el norte, o ¿cómo se dice? La apuntamos, hacemos que apunte hacia el norte, ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener? Era lo que estábamos hablando, ¿ok? Prácticamente la cantidad de energía que vamos a medir, o en este caso para el inciso B, la energía que incide en la superficie, cómo va a trabajar o cómo se va a comportar esa energía. Bien, por eso decíamos de que podemos posesionar
las habitaciones que más utilizamos hacia el norte, nosotros como vivimos en el hemisferio sur nos conviene este caso, bien, posesionarlas hacia el norte o mirando al norte. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una menor cantidad de energía cuando estemos en verano y una mayor cantidad de energía solar cuando estemos en invierno. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Mantener quizás nuestro dormitorio mucho más calientito, ¿verdad? Entonces, lo mismo en octubre, noviembre y diciembre, fíjense, 0.04. Entonces, esa radiación que va a recibir sería bastante pequeña. Pero, si estamos en el hemisferio norte, ¿qué va a pasar? Inclinamos esa superficie hacia el sur y fíjense acá, en el hemisferio norte, ¿qué tenemos? En enero y febrero hace más calor, ¿verdad? Recibimos más radiación. En junio, julio y agosto recibimos menos radiación. Y esto está completamente perfecto. ¿Por qué? Porque ya vimos en el primer caso que para ellos es al revés, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos? Lo contrario a nosotros. Si viven en el norte, inclinen o ubiquen las habitaciones que más utilizan hacia el sur. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, como vivimos en el sur, pues posesionemos habitaciones o ubiquemos esas habitaciones hacia el norte. Eso. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, Inge, ya lo entendí un poco mejor. Bien. Entonces, antes de que se corte, tenemos 8 minutos. Voy a sacar mi captura de la asistencia. Siempre es en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque son las personas que han entrado puntuales, ¿verdad? Vamos a ingresar al siguiente tema, ya que todavía es tempranito, que es cortito este tema. Vamos a hablar acerca de la atmósfera. Y ya hemos concluido el tema número 1 entonces, así que ustedes ya pueden ir repasando. El día sábado pasaron clases, sí, ¿no? De ayudantía. Sí, ingeniera, pasamos clase. Bien, ¿qué avanzaron? Tema número 1, el vaivén. El vaivén, ¿verdad? Hicieron ejercicios, me imagino. Ingeniero. Bien. Sé que hay muchas personas que les cuesta al inicio como que ubicarse en el movimiento y demás, no sé si es el caso de ustedes, pero lo que les puedo decir es que todo, absolutamente todo se logra practicando. Si ustedes no practican y hacen un ejercicio y no le entienden y dicen, ay no, esto no lo entiendo, y lo dejan, ¿cómo van a aprender? Tienen que practicar y seguir practicando hasta que lo entiendan. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en hidrología, todos mis amigos ya sabían hacer ejercicio y yo les prometo que hasta el día antes es como que mañana fuera el examen y yo en la tarde seguía bregando y no le entendía y no le entendía. No sé por qué me pasó, pero para que vean que a cualquiera le pasa. Entonces, me acuerdo que yo practicaba, pero no le entendía la parte del movimiento, etcétera. Entonces, recién en la noche le logré entender y al otro día me fue bien en el examen, porque había simplemente algunas cositas que quizás yo no me daba cuenta y por eso no podía avanzar. Entonces, la clave prácticamente es que ustedes puedan practicar bastante, porque en el examen hay ejercicios que se preguntan de manera teórica y las personas que quizás ya llevaron la materia, estoy segura que no me van a dejar mentir. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no solamente tienen que saber hacer sus cálculos, sino teóricamente cómo están resolviendo los ejercicios, cómo están partiendo, qué toman en cuenta, dónde está el equinoccio, dónde está el solsticio, etc.
si el Sol está a la izquierda, si el Sol está a la derecha, y así sucesivamente. Entonces es algo que ustedes tienen que darse cuenta y tampoco es practicar por practicar, sino entender cómo están haciendo su ejercicio, porque teóricamente hay muchísimas preguntas que se pueden hacer de un ejercicio. Bien, entonces eso para que lo tomen muy en cuenta. Entonces vamos a ingresar a este tema, donde vamos a hablar un poquito más acerca de la atmósfera. Si bien ya habíamos visto, ¿se acuerdan en el primer tema que acabamos de concluir? Antes de hablar del efecto invernadero, yo les hablé un poquito de la atmósfera. Y aquí vamos a ver un poquito más a detalle algunas características y algunos puntos que son muy importantes y que nosotros tenemos que considerar a la hora de estudiar en qué consiste la atmósfera y cuán importante es para nuestro planeta Tierra. Bien, entonces empezamos. Fíjense, aquí tenemos 3 puntos que prácticamente son los puntos más importantes o característicos de la atmósfera. Por ejemplo, como número 1, nos dice enorme depósito de vapor de agua. En primer lugar, retrocediendo un poquito, ese espacio de la atmósfera, ¿en qué consiste? Ya sabemos que hay oxígeno y ¿qué más? Y hay nitrógeno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos es un enorme depósito de vapor de agua. ¿Qué quiere decir? Hay vapor de agua en la atmósfera, pero ¿en forma de qué? En forma de humedad. Es por eso que nosotros no lo podemos ver en la forma de vapor, como sabemos que es el vapor habitualmente. Entonces, ese depósito tiene vapor de agua, pero ¿en qué forma? En forma de humedad. Solamente lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Entonces, también se le llama presión de vapor de agua, y también se le llama agua atmosférica. Tiene o recibe esos nombres. Como número 2, ¿qué más tenemos aquí? Sistema de transporte y distribución del agua atmosférica por encima de la superficie de la Tierra y océanos. Eso lo vimos un poquito, volvámoslo a repasar. En esta forma de vapor, a través de la atmósfera, valga la redundancia, la atmósfera es prácticamente el sistema que habíamos dicho por el cual toda esa masa de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, en esa capa de la Tierra, se transporta y se distribuye a través de los océanos y hacia toda la Tierra. Por eso que aquí les dice, sistema de transporte y distribución de agua atmosférica. ¿Por dónde? Por encima de la superficie de la Tierra. Entonces, prácticamente, la atmósfera es la que se encarga de transportar esta agua que se encuentra contenida en la atmósfera, ¿hacia dónde? Hacia los océanos y prácticamente hacia toda la superficie de la Tierra. Ese es su trabajo y esa es la función de la atmósfera. Además, por supuesto, de la primera que acabamos de ver. Y como número 3, ¿qué tenemos? Que es un gran colector de calor. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el efecto invernadero, lo hablamos también. Como tiene humedad, esta atmósfera, y sabemos que hay energía a través de la radiación solar, entonces la atmósfera es un gran colector de calor. ¿Qué quiere decir? Que colecciona, recolecta, almacena, como ustedes le quieran decir, este calor durante el día y lo reparte o lo distribuye durante la noche. Ese es otro de los trabajos de la atmósfera. Entonces, fíjense cuán importante es esto para la vida humana prácticamente, y era de lo que estábamos hablando también, ¿se acuerdan? El que exista la atmósfera y todos estos trabajos, digámosles así, que cumple, funciones que cumple, prácticamente es lo que a nosotros nos mantiene con vida en la Tierra. Y eso es lo que se investiga en otros planetas, que haya este tipo de circunstancias
instancias para que la vida humana viva de la manera que vive aquí en el planeta Tierra. Voy a finalizar y se vuelven a conectar, ¿ok? Ya se va a cortar la reunión. Recording stop. Los procesos que ocurren y que realiza la atmósfera es lo que a nosotros nos permite vivir, respirar de la manera en que lo hacemos. Entonces, gracias a esto es que literalmente podemos vivir en el planeta Tierra. Bien, entonces esas son las características más importantes o las funciones que cumple nuestra atmósfera. Ahora vamos a ver un pequeño esquemita donde también lo mencionábamos la clase pasada o la anterior clase, donde hablábamos acerca de que la atmósfera, en comparación con las otras capas que podemos observar aquí, fíjense, la mesósfera, la termósfera, etcétera, la atmósfera se encuentra acá y más o menos entre esta y esta, y habíamos hablado de que está entre 15 a 18 kilómetros de espesor, ¿verdad? Medida desde dónde, por supuesto, desde la superficie de la Tierra. Bien, ahora, sabemos que todo esto es algo no tan exacto ni muy definido. Bien, es modo de estudio, por ejemplo, aquí fíjense, tiene un espesor indefinido, pero para objetos de estudio tiene un espesor aproximado de 30. Pero en realidad, fíjense, se encuentra entre 15 y 18 kilómetros, ¿desde dónde? Desde la superficie de la Tierra. Entonces, esa es otra característica que tiene la atmósfera, saber cuánto mide y de dónde a dónde. Bien, como les decía, es algo que no está muy definido, es un aproximado, ¿bien? Lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, es todo lo que engloba esta troposfera, ¿verdad? Porque ahí se encuentra la atmósfera. Ya que aquí está, ¿qué? Todo el oxígeno que necesitamos los seres vivos. Entonces, uno puede notar la gran diferencia que existe entre la atmósfera y las diferentes capas que tiene la Tierra, fíjense. La estratosfera está a 50 kilómetros, luego está la mesósfera a 80 kilómetros y así. Entonces, 15 o 18 kilómetros es bien poquito, ¿verdad? Comparado con las demás. Bien, esos son algunos datos que les quería mostrar. Y ahora nos vamos a pasar a ver esta parte. Aquí vamos a ver, fíjense, de qué está compuesta nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera está compuesta, aquí tenemos acá algunos datos, por nitrógeno en un 78.09%, oxígeno en un 20.95%, tenemos argón también, pero ya fíjense en cantidades pequeñitas, 0.93%, y luego también tenemos dióxido de carbono, en mucha menor cantidad, 0.03%. Entonces, nuestra atmósfera está compuesta por gases, fíjense, en diferentes porcentajes. Pero, hablando de gases, nosotros podemos estudiar o tratar a la atmósfera como si fuera un gas perfecto. Es por eso que acá tenemos la fórmula de los gases perfectos, siempre y cuando no sea muy, por lo general, ¿no? Ahora bien, ustedes tienen aquí la ecuación, estoy segura que muchos la recuerdan, donde ¿qué tenemos aquí? Tenemos el peso, perdón, la presión, porque por el volumen, ¿verdad? ¿A qué es igual eso? Es igual al número de moles, que es N, por la constante universal de los gases, que es R, y por la temperatura. Bien, pero nosotros, los ingenieros, ¿qué utilizamos? Nos interesa siempre simplificar las cosas, ¿verdad? Es por eso que yo les voy a poner aquí, voy a mostrar esta otra ecuación, que es la que nosotros utilizamos. Pero antes de eso, fíjense, ¿cuántas incógnitas
incógnitas tenemos aquí? Tenemos la presión, tenemos ¿qué más? El volumen, tenemos N, que es el número de moles, y la temperatura. Tenemos 4 incógnitas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mientras menos incógnitas nosotros tengamos, es mucho mejor, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, podemos poner aquí, ya sabemos que N, ¿okay?, es el número de moles, y ese número de moles aquí es igual a la masa, ¿se acuerdan? Sobre el peso molecular. Ahí, N es igual a eso, masa sobre el peso molecular. Pero si yo tengo un mol, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que es el peso molecular de esa sustancia que está expresada en ¿qué? Está en gramos, ¿verdad? Si yo tengo un mol, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener prácticamente que N va a ser igual a 1, ¿verdad? Ahí, ¿qué quiere decir? Que N va a ser igual a 1. Si introducimos todo esto en la ecuación, más o menos cómo nos va a quedar. Nos va a quedar la presión es igual a ¿qué? La presión es igual a esto por R y por qué más. R, pero acá en este caso ya no estamos diciendo que es la constante universal de los gases, sino utilizamos esta R ya específica, es decir, para un caso específico que nosotros estemos tratando. Ya no va a ser la universal, sino como lo estamos simplificando, entonces va a ser para el gas en específico que nosotros estemos analizando. ¿Por qué? Por la temperatura. Entonces, R sobre el, prácticamente porque R está sobre ¿qué? O el peso molecular. Entonces, aquí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la presión va a ser igual a ¿qué? A esto por R específica, porque lo mismo que les puse ahí arriba, pero refiriéndonos ya a un gas específico y no a algo universal. ¿Por qué? Porque fíjense que acá simplemente vamos a tener como incógnita P, esto de acá que generalmente la conocemos y esto de acá para poder determinar lo que nosotros queremos de ese gas específico. Entonces, lo que utilizamos prácticamente es esto de acá. Ya no utilizamos esta de acá, ¿bien? Porque estamos asumiendo que N es igual a 1. Entonces, esta ecuación de los gases perfectos, nosotros ya la reducimos para que solamente podamos tener 3 incógnitas. Bien, y eso es lo que nosotros utilizamos. Aunque para cálculos específicos, me parece de que aquí en los temas que vamos a ver, no vamos a hacer ningún cálculo. Solamente es para que ustedes sepan y tomen en cuenta que cuando nos estamos refiriendo a la atmósfera, prácticamente está compuesta por todos estos gases, fíjense. Entonces, para que ustedes tengan la idea y se buscan en otras bibliografías de la composición de la atmósfera, hay algunos ejercicios de aplicación que les van a poner este tipo de ecuaciones que yo les he marcado aquí y están asumiendo o están tratando a la atmósfera como un gas. ¿Okay? Es por eso que ponemos acá la ecuación para que ustedes vean y puedan relacionar si es que ven en alguna otra bibliografía algunos ejercicios, ustedes no estén perdidos, pero ya saben que a la atmósfera se le trata como un gas, ¿verdad? Como un gas perfecto o un gas ideal. Mientras no estemos hablando del gas natural y de algún otro tipo de componente. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a ver un poquito acerca del contenido de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Es decir,
¿Cómo varía el contenido de vapor de agua en la atmósfera? ¿Cómo creen ustedes? Aquí nosotros tenemos una pequeña referencia donde nos dice que prácticamente el peso del vapor de agua por metros cúbicos de aire atmosférico varía en función de qué? Del tiempo, el espacio con la altura y la temperatura. Y a todos estos factores, okay, que producen este contenido de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, también se le llama humedad específica. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que el agua, ya dijimos que está en forma de vapor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Está en forma de gas, ¿ok? Pero generalmente lo que vemos es este concepto que se llama humedad específica. Esta cantidad que les marca acá, de metros cúbicos, varía ¿con qué? Con respecto del tiempo, claro que sí. Si es de día, ¿qué quiere decir? Si es en el día, si es en la noche, este vapor de agua es totalmente diferente, no es lo mismo, no es en la misma cantidad. ¿Y qué más? Y el espacio con respecto a la altura. Ya les vine mencionando al inicio de este tema que mientras nosotros nos vayamos elevando, tenemos características del clima diferentes, como por ejemplo lo es la humedad, la temperatura, el viento también. Entonces, todos estos factores dependen de la temperatura, pero marcados siempre con ¿qué? Con el tiempo. Si nosotros estamos analizando el contenido de vapor de agua durante el día o lo estamos haciendo durante la noche. Entonces, es por eso que aquí dice, el peso de vapor de agua por metros cúbicos de aire atmosférico varía ¿con qué? Con el tiempo, con el espacio, con la altura y la temperatura. Entonces, de esa manera varía. Y a todo eso se llama humedad específica. Todo lo que tenga que ver con la variación en el tiempo y espacio, con la altura y la temperatura, se llama humedad específica. Bien, ahora aquí ustedes tienen, por ejemplo, refiriéndonos al campo vertical de temperatura, todos estos cambios de temperatura de los que estamos hablando son responsables de que existan los vientos, si ustedes se dan cuenta. Y también, gracias al cambio de temperatura, o antes de decir, bueno, la temperatura hace esto y esto, pero antes de eso, volvámonos un poquito para atrás. ¿Por qué hay cambios de temperatura? Porque la Tierra hace los movimientos de rotación, de traslación y los movimientos de vaivén. Entonces, fíjense, desde que la Tierra rota, ¿ok? Produce todos estos cambios en el clima. O es por eso que no tenemos un solo clima toda la vida o todo el año. ¿Se dan cuenta? Porque si fuera así, no tuviéramos los solsticios, estaríamos todo el año en los equinoccios y seguramente una parte de la Tierra toda la vida estaría en invierno y otra parte de la Tierra toda la vida en verano. ¿Se dan cuenta? Si la Tierra no rotara, no habrían cambios de temperatura y tampoco se producirían los vientos. Lo vamos a ver esto más detalle en el tema de vientos, pero para que ustedes siempre ya vayan mentalizando algunas cosas. Entonces, fíjense, estos cambios de temperatura son responsables de que también de que existan los vientos. Y aquí algunas diferencias de temperaturas generan que todas estas masas de aire se desplacen de mayor temperatura a menor temperatura. Es por eso que acá tenemos la conducción y la convección. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en invierno, a ver, ustedes acuérdense, cuando están en la sala de su casa o en su habitación, y alguien abre la puerta, ¿qué pasa? Nosotros automáticamente decimos, cerrar la puerta porque me está entrando el aire frío o me está entrando el frío. Pero ¿sabían que verdaderamente eso no es lo que sucede? Lo que verdaderamente sucede es que el aire caliente que nosotros tenemos almacenado en nuestra habitación se está saliendo.
no es que está ingresando el aire frío, sino que ese aire caliente se está saliendo porque tiene la puerta abierta. Entonces, no sucede lo que nosotros siempre hemos pensado, de que el aire frío es el que está ingresando. Ese calor que nosotros hemos generado al estar en ese ambiente durante un cierto tiempo, por eso dice aquí que varía con respecto del tiempo. Entonces, ese calor que nosotros hemos generado se va a ir saliendo si abrimos la puerta, pero eso no quiere decir que entre el frío. Estamos contradiciéndonos. Entonces, estos efectos de conducción y de convección son los que ocurren en la temperatura. Por ejemplo, la conducción es cuando el aire está en contacto directamente con el objeto, ¿verdad? Y la convección ya está apoyado o ayudado o forzado, como dice acá, forzado por las corrientes por corrientes y vientos, pero prácticamente es por el viento, ¿verdad? Por las masas de aire. Entonces, otra cosa, muchas veces nosotros pensamos que el viento son masas de aire horizontal, pero en realidad también es algo que se mide de acuerdo a qué, al campo vertical. Bien, entonces, no todo es lo que parece. Ahora bien, continuando con esto, también vamos a ver un poquito. Al finalizar la clase, yo les voy a enviar unos videos al grupo de WhatsApp para que ustedes vean con esquemitas y gráficos todo esto que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Porque sé que simplemente hablando uno se aburre o siempre tenemos una cierta capacidad de atender y luego ya nos distraemos con el teléfono o que la mosca, que no sé qué. Entonces, yo les voy a enviar unos videos para que ustedes puedan reforzar esta parte que estamos viendo. ¿Bien? Aquí tenemos la inversión de temperatura. Lo mismo de lo que estábamos hablando. Hablábamos de que la atmósfera, ¿cuál es uno de los trabajos que hace de distribuir el calor, ¿verdad? Y es diferente en el día y es diferente en la noche. Entonces vamos a ver, fíjense en este esquema de aquí. Aquí nosotros tenemos este esquema donde, fíjense, en el lado izquierdo dice, en el día, ¿qué pasa? El suelo se calienta y esto hace que aumente la temperatura, ¿verdad? Eso es lo que pasa realmente. En capas bajas, mayor 1 en 10 metros. Se restablece el gradiente vertical. ¿Qué quiere decir? Cada 100 metros aumenta o disminuye 1 grado la temperatura. Pero ¿qué pasa en la noche? El suelo se va a enfriar, está más fresquito, ¿verdad? La temperatura disminuye y sucede esta inversión térmica. De estar caliente pasa a un clima un poquito más fresco o más frío. Entonces, en este esquema nosotros podemos observar, fíjense, acá, como habíamos mencionado, por lo general la temperatura va a disminuir con respecto a la altura, ¿verdad? Mientras más nos elevemos, nos va a hacer más frío. Entonces, más o menos tiene un gradiente entre 0.7 grados cada 1000 metros. ¿Qué quiere decir? Subimos 1000 metros y vamos a disminuir la temperatura a 0.7 grados. Es un aproximado. Bien, esto varía en diferentes bibliografías. Siempre hay diferentes opiniones. O mediciones en este caso. Temperatura, viento, etcétera. Todo esto es algo medido. Bien, entonces, conforme vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo. Y a esto se refiere con la inversión de la temperatura. Bien, a eso se refiere con la inversión de la temperatura o también gradiente vertical, que es lo que acabamos de ver. Con respecto al vertical, si nosotros vamos subiendo, ¿qué pasa? Va disminuyendo la temperatura. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Fíjense, en las capas más cercanas al suelo. Nosotros prácticamente, como yo les mencionaba, sentimos el viento en dirección horizontal, ¿verdad? Pero
hay gran desplazamiento en estas masas de aire en dirección vertical también, por la diferencia de temperatura de la que estábamos hablando en este tema. Y ¿dónde lo podemos ver eso? Lo podemos ver aquí en este gráfico. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay una variación horizontal. Fíjense, este gráfico no actúa en líneas rectas, sino fíjense, va subiendo de manera vertical. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que la temperatura va a ir disminuyendo. Fíjense, mientras vamos subiendo para arriba. Aquí, ya, pongámosle 0, pero fíjense, vamos subiendo en altura y fíjense, 0, menos 20, menos 40, menos 60. Entonces, mientras vamos subiendo, fíjense cómo va disminuyendo la temperatura. Menos, 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 menos. ¿Dónde? Donde nosotros estamos, ¿verdad? En la capa de la troposfera. Más arriba, donde casi ya no podemos percibir qué pasa. Nos vamos a encontrar con la tropopausa. ¿Qué quiere decir? Que en este lapso, ok, más o menos por donde está también la capa de ozono, va a haber un momento en el que la temperatura se va a mantener constante. Fíjense, no varía, no va a subir más ni tampoco va a regresar para atrás, pero se mantiene constante. Es por eso que se llama tropopausa. Bien, se mantiene constante la temperatura. Y luego nuevamente vuelve a bajar un poquito y así sucesivamente, fíjense. Entonces, es de esa manera que nosotros podemos ver cómo varía la temperatura de acuerdo a qué, de acuerdo a la altura o al gradiente vertical y a todo esto también del día y de la noche, de esa variación de temperatura, se le llama ¿qué? Inversión térmica, que es lo que estábamos viendo. Bien. Aquí podemos observar, para que no se me cansen, no les voy a estar leyendo esto más, solamente cuando tenemos el gradiente vertical y hablamos de adiabático seco, ¿qué quiere decir? Yo les hablo ahorita de saturación y demás, se me van a perder. Entonces, simplemente, cuando nosotros estamos hablando del aire, ¿verdad? Del vapor de agua. Ahora, cuando hablamos de un vapor de agua saturado, ¿qué quiere decir? Que prácticamente eso está a punto de colapsar para que se pueda producir la precipitación, ¿verdad? Es decir, se pueden formar las nubes, se puede condensar, etc. Pero, ¿qué pasa? Si vamos de un nivel que tiene una presión A, por ejemplo, a una presión B, ¿ok? De aquí abajo, aquí arriba, ¿qué va a pasar? Esta partícula que está viajando desde lo más bajo hasta lo más alto, se va a hacer más pequeñita. ¿Qué quiere decir? Va a disminuir su tamaño. De ser así, va a ser así, pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo que se realiza del punto A al punto B, ¿ok? Se convierte en ¿qué? En calor y aumenta la temperatura. Es por eso que aquí dice, a mayor presión, mayor temperatura. Eso sucede en el gradiente vertical cuando hablamos del adiabático seco. Pero ¿qué pasa si estamos hablando del adiabático húmedo o saturado? ¿Qué pasa? Cuando el vapor de agua se eleva, ¿ok? Y está totalmente saturado, que ya no le cabe ni una gota más de agua o de vapor de agua, ¿qué pasa? Cuando se eleva, puede aumentar su volumen y todo lo contrario que el anterior, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la temperatura. Entonces, fíjense, a menor presión tenemos menor temperatura. Todo lo contrario al adiabático seco, ¿verdad? Entonces, fíjense, el adiabático húmedo es lo contrario. A menor presión, menor temperatura. Y luego tenemos el pseudoadiabático. ¿A qué nos referimos con el pseudoadiabático? Aquí ya estamos hablando de que la partícula de vapor, si está condensada, ok,
como les decía, fíjense, las nubes se condensan y ¿qué pasa? Automáticamente ocurre la precipitación cuando el vapor de agua ha pasado por todas estas fases. Evaporación, luego con el aire se volvió en ¿qué? En vapor de agua, luego esto por el viento se lo lleva hacia los océanos y ¿qué pasa? Esas masas de vapor se condensan, se forman las nubes y luego ocurre la precipitación. Ese es el proceso. Entonces, si tenemos esa partícula condensada, como nos estamos refiriendo a partículas para no decir nubes, entonces esa partícula está condensada. Si se puede precipitar inmediatamente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Obviamente ya no va a tener la forma de la nube, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esto es un proceso así de rápido, que está en forma de nube y luego está fuera de su volumen de condensación, ¿verdad? Del aire húmedo saturado. Entonces es como que está condensado, pero de un momento a otro, a 100 segundos, pasa a estar fuera de su volumen y nuevamente cae en forma de precipitación. Hay partes que también se vuelven aire húmedo saturado, etc. Entonces, prácticamente esa gota condensada va a sustraer cierto calor en el proceso, ¿ok? De precipitación. Entonces, de eso se trata. El gradiente pseudodiabático es cuando esta partícula absorbe o sustrae calor de otra partícula. Un ejemplo más facilito que yo les puedo dar es que, por ejemplo, si ustedes abrazan a una persona cuando hace frío, ¿verdad? Y ustedes, qué sé yo, están más calientes o tienen otra chompa, abrazan a esa otra persona, ustedes le van a transmitir su calor. Bien, ustedes están desprendiendo ese calor, esa otra persona, pongámosle partícula, lo va a absorber y ¿qué va a pasar? Ustedes están perdiendo. Entonces, esa otra partícula está absorbiendo calor o sustrayendo calor de ustedes. Eso mismo pasa aquí. Por eso se llama gradiente pseudo-adiabático. Bien. Que simplemente se trata de sustraer calor. Eso, para que ya no los enrede. Y bien, aquí termina este tema. Vieron que es bastante cortito, no es algo tampoco difícil de entender. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer. ¿No tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Disculpa, la atmósfera era, desde el nivel del mar, se mide, que digamos que La Paz tiene otra altitud, ¿no? Otros lugares más altos. Sí, exactamente. De acuerdo a donde ustedes se encuentren ubicados. Es diferente si estamos en una mayor altura. Es diferente. Pero hablando del espesor de la atmósfera, como se dice, más o menos está entre una estimación entre 15 y 18 kilómetros, pero así nos encontremos en la China o en La Paz, para objetos de análisis o de estudio se utiliza 30 kilómetros. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? El día de mañana estoy empezando las clases que les comenté. Creo que les comenté la primera clase, o la segunda, no recuerdo. Y es en la noche. Para las personas que quieran, me pueden escribir y ya yo les puedo dar toda la información y todo lo que me quieran preguntar. Entonces, va a ser mañana en la noche. Si no me equivoco, habíamos quedado con algunos a las 8, ya para las personas que quieran, porque creo que ya después de las 8 ya no tienen clase y se les hace un poquito más cómodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es repasar toda la parte que hemos visto hasta el día de hoy, el tema 1 y el tema 2. Entonces yo les voy a ir haciendo preguntas, vamos a ir viendo algunos, qué sé yo, algunos datos, cosas que a ustedes no les